successful. Switching to BPS initial control panel. On, and BPS initial is on, confirmed by LED status. The THC and RHC tests are successful. Copy. Next, activating operational mode for step 4.3 in the tour book. AGC mode is on. Bueno, excelentes imágenes estamos disfrutando, ¿no? Gracias a todos por estar acá. Gracias a las palabras de apoyo. Okay, you can switch between the different modes to select the view that is. Se quedó dormido, dice Yasser. No, estaba preparando algo líquido para poner entre el pecho y espalda. We're gonna keep the first mode for the AGC moding, and that completes the tour test. Tour is now in hot backup. Copy. Switching to page 22 in the tour book. And that call from the interpreter from Russian flight controllers in Koryov signals the activation as planned of the Toru, the backup control system, or the telerobotic rendezvous operated system that is now on standby in the unlikely event that a problem would occur in the Core's automated docking system in the final phase of this approach for docking. Muy buena la receta de Andrés. We're just about 2 minutes away from the beginning of the fly-around maneuver. Bueno, estamos al principio de la maniobra de aproximación. This will allow progress to continue its automated fly-around of the International Space Station, which aligns itself with the Zvezda module of the International Space Station. Los dos rusos que están a bordo de la estación espacial, perdón, Oleg y Denis están monitorizando la aproximación, que es automática, y si algo se sale mal, ellos la cancelan y toman el control. And we are hearing that the fly around has begun. ¿Qué avión de combate debería comprar Argentina? ¿Qué pregunta? Es difícil porque es mucho dinero. Y aparte de un tema, digo, ¿para qué? Ya está comprobado, digo, el gran esfuerzo que hicieron en la guerra de las Malvinas, lo mal que le jugaron algunos vecinos y bueno, lo bien que le fue para el poco material que tenían. Pero las guerras son mala cosa. Y hicieron, la verdad, digo, un papel increíble en esa guerra, pero por suerte, digo, dentro de todo lo malo, quedó en eso, porque si hubieran hundido algún barco más o hubieran aguantado unos días más, hubiera terminado peor, estoy seguro que quizás alguna bomba atómica o arma química hubieran utilizado allí y hubiera sido peor para todos, la verdad.
Particularmente hoy China tiene unos aviones cazas muy económicos. Tuve oportunidad de probar un simulador hace años de ellos en la FIDAE y creo que podría llegar a darse. Lo que pasa es que hay un tema político también y es terrible de todo esto. And on the upper right, you can see progress as it continues to get closer to the International Space Station. 400 meters mark. Docking just about 20 minutes from now. Creo que lo que hoy precisan las fuerzas aéreas latinoamericanas son aviones de vigilancia de frontera, pero no considerando el enemigo como el vecino, sino para el narcotráfico. Creo que ese es el daño más grande que tenemos hoy en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Deberían tener un mejor control aéreo y satelital de los cruces de frontera justamente para evitar eso. J17, correcto. Meters, point, decimal 7. 300 metros ya cerquita. Qué feo se ve esa imagen. Bueno, a ver si hay alguna imagen mejor. Engineer overlay camera on the outside of the Progress showing the data being evaluated by the Russian flight controllers at the Russian Mission Control Center outside of Moscow. In the lower left-hand quadrant of this view, you can see the descending number, which is the distance between Progress and the International Space Station. On the screen, copy. And the number just below that is the rate of closure by the Progress in meters per second, which is how quickly it is approaching the International Space Station. 54 metros por segundo dice que se está aproximando, me parece que es demasiado. No. Punto 54 metros por segundo debe ser eso. O sea, lo que pasa es que la voz en inglés dijo que ahí está la velocidad en metros por segundo. Yo leí mal quizás. Bueno, ahora sí tenemos una imagen mejor, ¿eh? On the big diameter, so it's 1 square, the dimensions on the overlay grid, copy. 0.4 is the closest. Correcto, Gustavo, estoy de acuerdo contigo también. Este Progress, dice Darian, de Explorando el Espacio, es lo más eficiente para poder enviar cualquier carga rápida a la estación espacial. And we are coming up on a very brief period of station keeping here in about 5 minutes, where the Progress will cease its forward motion and await final approval from the Russian flight controllers before the command is sent for final approach and docking. Progress and the International Space Station flying 262 statute miles over northern Kazakhstan. Very clearly, as well as the target. Copy.
And hearing good words about the fly around, everything proceeded as expected. No estoy encontrando la información de qué es lo que lleva a bordo exactamente. Aparentemente son 3 toneladas de carga. Quizás Darian o alguien nos pueda aclarar un poquito más eso. Now less than 220 meters separating Progress from the International Space Station. So the range is about 200 meters, and the vehicle is on the axis of the docking port. Copy that. Station keeping set to begin about 2.5 minutes from now. I have the flag of final approach. Copy that. And Progress is in the process of rotating itself so that its solar arrays are in the right orientation angularly for final approach to docking to Zvezda. Copy. Sounds great. The dimensions are about 1.3 squares on the big diameter. Copy. And you see some small firings of the engines there to help orient Progress in the right orientation for docking. So the roll maneuver is ongoing. Copy. We are observing that as well. Orientándose la Progress para el acoplamiento. Lleva alimentos, combustibles y otras provisiones para la tripulación. Sí, correcto, Gustavo, pero no tengo el detalle. Algunas veces podemos acceder a él, esta vez no lo encuentro. Inclusive Roscosmos no está actualizando su cuenta de Twitter, ya lo comunicaron también. Экипаж, картинку получаете и изображение. Station Moscow, are you receiving the video? Yes, it reappears. 184 metros. Stable right now. And it is 187 meters on the laptop, and it is station keeping mode about 0.02, the closing rate. Copy. And station keeping has begun. Okay, so, the roll Bueno, comenzó la fase de que le llaman Station Keeping, o sea, se mantiene a aproximadamente 200 metros, 182 estamos viendo, por un tema de seguridad, hasta definir si continúan la aproximación o no. So you can send Prichal final approach command. Bueno, Darian la acaba de encontrar, lo coloca allí en el chat, dice incluye 3.214 libras de carga seca como alimentos, ropa y equipo, 1.323 libras de propulsor. Recuerden que las Progress ayudan también a mantener la órbita con su propulsión de la Estación Espacial Internacional, 926 libras de agua y 80 libras de nitrógeno. Confirmed rate. Could you please confirm that Rabota operation is on? Yes, it is on.
And with everyone pleased with what they are seeing in Korea, final Bocadillos de approach has calamares begun. con alioli, dice Ángel que lleva. Copy, Alex. ¿Se imaginan lo que debe ser la estación espacial si comen ajo los tripulantes? Unintelligible. Sí, ajo y poroto deberían de mandarle también, ¿no? So the dimensions are about a square and a half. So on the laptop screen, the range is 155 meters, and the closing rate is 0.8. Copy. Great. Progress continuing to close in on the International Space Station. Now less than 150 meters separating the two. Now we are still receiving. Bueno, continúa la aproximación, está a 150 metros ahora. Range is 130 meters right now. Вас понял. 0.7 is the range rate. Copy. And we are less than 10 minutes away from contact and capture. A 10 minutos del contacto y captura. So the dimensions are 2 squares, 115 meters is the range. 0.5, 0.6 is the range rate, and it is decreasing. Принял. Copy. Прошли 100 метров. 100 meters mark has been passed. 0.5 is the range rate. Copy. Final approach continuing as planned. 2,5 клетки по угловым размерам на высоте 89. Совпадает. 0,4 на сближение. So the 2.5 squares is dimensions 89 meters is the range, and 0.4 is the range rate. Copy. Progress closing in at a rate of 0.4 meters per second. 3 клетки по угловым размерам. Расстояние порядка 75 на высоте 77. So it's about 3 squares, the dimensions on the grid, and the range is 75 meters. On the laptop it is 77, and the closing rate is 0.35. Everything is nominal. Copy. 1 square dimensions. So the range is 69 on the laptop. Everything is matching, and less than 0.3 is the closing rate. Понимаю, вход в тень ожидается в 12:58. So the Gustavo dice ajo poroto sin una frazada. 58, that's the start of the eclipse. Okay, 12:58 is the time of the eclipse. Copy. Se ven las correcciones de los motores, dice Ángeles Cabo, los RCS. Sí, está divina, la verdad. Una imagen increíble. Vamos a ponerlo. Sorprendido la calidad de esta imagen, que es 720, pero increíble. Progress continuing to get closer to the International Space Station. We're now less than 7 minutes away from docking. Estamos disfrutando el acoplamiento de la nave Progress rusa, lanzada hace 3 horas en un Soyuz con la Estación Espacial Internacional. Los últimos 10 minutos y aproximándose. Increíbles imágenes se está compartiendo NASA y Roscosmos. Mientras se aprecian los motores de corrección por el contraluz solar allí, increíblemente bien cada vez que corrige esa nave.
the breakout enabled command. Okay, copy that, will do. Progress continuing to close in towards this Zvezda service module. Everything's still looking good for an on-time docking, now less than 6 minutes away from that docking occurring. Скорость 0,15. So the range rate is inaudible, and there is a diversion, a bit of it. Okay, copy. And we are in a brief handover between our satellites, but we'll regain... Cambio de satélites. I can see Cambio de imágenes. that the vehicle is in the 30-meter range, but laptop actually shows 33, but I am ready to send the command. Yes, please do the visual. Jorge Vitalá dice con mate y torta fritas, no lo puedo creer. So I have sent Ángel dice, ¿sabías que llevan una impresora 3D? Sí, había leído el comentario. Inclusive me mandaron un mensaje privado también a un suscriptor, a quien le agradezco. Вошли в тень, включаю фару. The eclipse has started. Should I activate the headlight? No, you can use ¿Una Dragon the puede conectarse donde irían las rusas? Pregunta Eric. No, no pueden. automatically. Copy. Son distintos los acopladores. Jorge dice con bastante frío. Bueno, yo también. Acá estoy con aire acondicionado ahora. Eric pregunta si tengo problemas de voz. Sí. Sí, hace unos días. 3 клетки по стыковочному. 3 squares are dimensions. The range rate is about 20 meters, and the same shows on the laptop. It matches this time. 20 meters. Copy. About 20 meters separating Progress from the International Space Station. Одна клетка помешана. 1 square. The range is about 18 meters. The 18 meters mark has been passed. Okay, so the flag of the unintelligible is confirmed. Рассогласование по крыльям. So there is misalignment on roll. Наблюдаем. Copy, we are seeing that too. Крен поправился. Now the roll is correct. There is no misalignment. Great news. Coming up on docking here shortly, Progress continuing to close in at about 1/10 a meter per second. Mark has been passed, and, Una décima de metro por segundo es la velocidad de aproximación. 1.5. Bueno, lo bueno de tener los dos canales, Roscosmos y NASA, es eso, que ahora en este momento están dos imágenes distintas. Por suerte tenemos telemetría en Roscosmos. Рассогласование по крену. Just a little roll misalignment. Un pequeño desaliño, dicen. Да, наблюдаем небольшое рассогласование. Yes, we can see that it's not a big misalignment. Ese está, pero no es grande, dice, lo vemos, dicen desde la estación espacial, pero no es grande. 2 squares are dimensions on the target. The range is about 6 or 7 meters. 6 o 7 metros, dice. Está el range. Смещение креста. Están cerquita. So the crosshairs are moving a little bit to the right and upwards. Un poquito a la derecha y arriba, un poquito desajustada, dice la aproximación, pero está dentro de límites, dice. Copy.
¿Quién está hablando en ruso? The closing rate is safe. El régimen de acercamiento es seguro. So 3 squares on the grid. Debe ser Oleg Copy. Artemiev quien habla en ruso. Y está monitorizando de la Estación Espacial. Aligned now. Unintelligible. Copy. Contact. Contacto. Contact is expected. We are standing by for the contact. And Están confirmando la confirmación, pero sí. crosshairs are aligned. Y en la línea, la verdad, The contact. impecable, impecable. The headlight is off now. And we do have contact confirmed as well as capture confirmed, all done by the Core's automated system. That docking was confirmed at 8:02 a.m. Central Time, east of Manila. Franco, sí, muy buena tu frase, sí. Algún día lo vamos a explicar, o vamos a tratar de entenderlo todo. Es tan cirílico, no es mi fuerte, el ruso. Los números son las distancias, las velocidades y luego la desviación de cada uno de los ejes. Dice ahí X, Y y Z. No es muy difícil de entender, pero a veces no sé si está repetido también. Hay cosas que no las tengo muy claras, la verdad, sinceramente. Once again, docking occurring at 8:02 a.m. Central Time, 9:02 a.m. Eastern Time, east of Manila. The docking occurring via the Core's automated docking system. All went smoothly. Tiene oficio esta gente. Los rusos van de una para adelante, ¿no? Sí. Y tienen una ventaja al lanzar desde Kazajstán. La inclinación de la órbita es casi la inclinación de la estación espacial, algo que no tiene Estados Unidos. No tienen la misma inclinación de donde lanzan. Entonces, una vez que el cohete está en vuelo, tiene que hacer una corrección para poder acceder a la órbita. La vuelta del perro, creo que le llaman. And once the docking probe retracts, that will initiate the closing of the hooks that will form a hard mate between the two vehicles. Bueno, y como siempre, luego que está acoplada, y primero es un acoplamiento blando, o sea, es una captura únicamente, y luego se juntan para poder ponerle las amarras para hacer el acople definitivo y que quede sellado, ¿no? Eso lleva tiempo. No creo que tengamos mejores imágenes que esta. Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que pasa. And if you're just joining us, we had a successful docking of the unpiloted Progress cargo vehicle to the International Space Station. That docking occurring at 8:02 a.m. Central Time, 9:02 a.m. Eastern Time. Progress launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan just hours ago. Bueno, 3 horas y media, 3 horas y 20 hace que fue lanzado esta Progress a bordo de un Soyuz, un cohete Soyuz de Kazajstán. Increíble que en solo 2 vueltas a la Tierra, o sea, 2 órbitas, se acoplaron. Algo a lo que los rusos también nos tienen bastante acostumbrados, ¿no? Estoy esperando a ver si nos muestran alguna imagen más antes de finalizar esta transmisión. Inside this Zvezda service module. They were standing by at a workstation. ¿Lo abren hoy o mañana la compuerta? No, supuestamente hoy lo van a abrir. Estoy mirando a ver si hay. No va a haber cobertura sobre eso. But that was not necessary today. Docking occurring as expected using the Core's automated rendezvous system, and all went smoothly. A ver, recién dijo algo, creo, esta chica. Which is the telerobotic operated system. That system can be used in the unlikely event that a failure would occur to the Core's automated rendezvous system.
but that was not necessary today. Docking occurring. No, estaba diciendo de que en caso de que algo salga mal podían haber detenido la aproximación y haber utilizado el brazo robótico para capturarla y acoplarla, pero que no fue lo que pasó hoy. Ángel dice, cuídate mucho, Sabo, lo demás somos contingentes, pero tú eres necesario. muchas gracias. La voz va a tener que volver, y si no ponemos un sintetizador, ¿no? Héctor González dice, Scotty, preparando energía. Sí, estamos en eso, estamos juntando. A ver si nos teletransportamos. Are standing by for a confirmation that the hooks are closed. That is expected about 10 minutes from now. Jefferson que saluda. Ota Carlos dice, ¿por qué le logran mejor o más fácil la órbita? Por la inclinación. Es facilísimo, digo. Una de las cosas que tiene Roscosmos es que lanza de Kazajstán, que justamente es un sitio que está en la misma latitud que la inclinación de órbita. Entonces el lanzamiento es directo, no tienen que dar ninguna vuelta para poder ponerse paralelo, o sea, y seguir a la estación o alcanzarla. Y quiero compartir algo con ustedes, quiero mostrarles algo. A ver, vamos a ponerlo ya. And with the hooks closed, we do have a hard mate and a good mate between Progress and the International Space Station. Station Moscow on space to ground 1 for Oleg. Go ahead. Скажи, пожалуйста, возвращение связи в исходное. Oleg, A ver qué es lo que están diciendo. ready to reconfigure the com to initial? Bueno, van a reconfigurar We did not do anything. aparentemente. Apúntense para el viaje de Katia que transmitirá Redrón, dice Jorge. Bueno, al final de esto los va a llevar seguramente. A ver si está programado, pero creo que sí. Yeah, we are all Voy a revisar ya antes de cortar. Pero quiero mostrarles algo, no se vayan, no se vayan. Confirmation that the hooks are closed and we have a hard mate and a good mate between Progress and the International Space Station. Its journey now complete with nearly 3 tons of food, fuel, and supplies having been delivered to the International Space Station. The hatch will be opened by Russian cosmonauts Oleg Artemyev and Denis Matveev later on. No estaba programado, pero ahora sí. Si se quedan hasta el final, automáticamente los redirige al próximo streaming, que va a ser el lanzamiento de la New Shepard con Katia a bordo. Katia hecha cerreta. Hace poquitas horas, miren lo que apareció en internet. Miren qué genial. ¿Cómo disfruto esto? ¿Cómo disfruto este mañanero espacial? El telescopio espacial James Webb lanzará sus primeras imágenes a todo color y datos espectroscópicos el 12 de julio. Esto es nada, esto es el principio. A ver, algo en el medio. De satélites de Xinjiang en el suroeste de No tiene desperdicio. Son 5 minutos. Espacial Internacional. 5 minutos que no tienen desperdicio de Darien Hernández. En el próximo mañanero espacial. No le mostré nada, ¿verdad? Pero la verdad es impresionante. Le voy a copiar el enlace, lo voy a poner aquí, porque realmente vale la pena seguir el canal. Darien hace un trabajo increíble con este mañanero, que merece tener más seguidores. Tiene casi 9.000, pero la verdad, debería tener 20 o 30.000. Es brutal. No puede desaparecer esto. Tienen que compartirlo en todas las redes, la verdad. Bueno, y ahora sí, con esto nos vamos y nos vemos mañana con Katia en el lanzamiento de la New Shepard. Creo que hay también otra actividad junto con eso. Me acabo de inscribir
la gente que la está sponsorizando, así que vamos a ver si nos enteramos mañana qué más hay. Y ahora sí, Scotty, por favor, teletransportame. Un abrazo, nos vemos. Chau, 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 gracias.